trabaja en el Parlamento como asesor, y le estaba preguntando sobre el trabajo, él me contaba que la grieta lo consume. ¿Por qué? Porque está bueno llegar a consensos, me imagino. Porque está bueno llegar a consensos también porque uno siente que hizo algo, porque generó una política pública con un acuerdo que va a generar efectos hacia el futuro. Entiendo que debe haber algún grado de realización personal en el trabajo que hay detrás. Eso es muy positivo. Bueno, y a partir de ahí yo le dije, a mí me gustaría, por ejemplo, un planteo sincero respecto de las PASO, que la discusión sobre las PASO a nivel nacional a veces es bastardeada la discusión cuando se dice que es un gasto innecesario, cuando se habla del costo de la política. No digo que no se pueda debatir también el costo de la política, porque qué problema hay, se puede debatir. Pero digamos, separar las discusiones. Bueno, si es un costo, no las hagamos. Ahora, si no es un costo, si la democracia vale más que lo que valen las pasos, no sé, que cada uno considere, no emito juicio de valor, bueno, charlemos cuál sería el mejor sistema, independientemente de que lo... Y charlar de cuál sería el mejor sistema, ahí se juntan, por ejemplo, no sé, Adrián Pérez, me acuerdo que era el secretario de Asuntos Políticos de Cambiemos, con los expertos del peronismo también en la materia, por ser los grupos mayoritarios, también habrá que llamar a los movimientos provinciales, a la izquierda, y bueno, a los grupos parlamentarios, para pensar un debate hacia futuro que no simplemente en las próximas elecciones, que también incluye el diseño de la boleta, también otro gran debate, ¿no? Sí, también es cierto que, no sé, a mí me pareció cuando empezaron, o sea, cuando se implementaron las PASO, como que daba la impresión que era una incapacidad del peronismo, o en cómo llamar o sea, peronismo para simplificar, de dirimir una interna. Que por ahí no sé, a mí no me parecía muy bien involucrar a toda la sociedad en una interna, pero después, 6 años después, veo, bueno, tuvo efectos positivos, como que quizás pensamos que era para una cosa y después de rebote logró algo que la verdad es que nos organizó bastante las preferencias, como que en un momento, por ahí esta comisión de expertos por ahí piensa que van a servir para otra y termina sirviendo para otra cosa, como que es complicado cambiar así las reglas todo el tiempo Mira, también. donde sirvió mucho, donde yo por lo menos vi la utilización de las pasos como tienen que ser, fue en la elección del 2015 De unen, ya sé. en la ciudad. Sí, sí. Donde la ciudad, vos tenías al PRO que iba en una interna abierta entre Gabriela Michetti y Horacio Rodríguez Larreta, y por otro lado iba, no en esa interna, pero iba Lustó. Y después creo que el candidato era Filmus, creo, no, Recalde era el candidato del kirchnerismo en Capital. Y el kirchnerismo se mete en la interna del PRO para que gane Larreta y después termina metiéndose en el balotaje entre Larreta y Lustó. Y eso es lo que permite subirle el piso a Lustó y el PRO estuvo a punto de perder la capital en 2015. Bueno, igualmente yo lo que quería decir de los que están aportando justamente es esto de que, primero, para saber y a plantear un debate sincero, yo me juntaría con Randazzo, no tengo idea de lo que piensa y le preguntaría. ¿Por qué? Porque no creo que haya sido directamente él, sino es la que habrá sido visible, y como yo no conozco, porque no soy asesor, ¿quién tuvo la idea cuando Randazzo, como ministro del Interior, implementa las PASO y qué objetivo tenía? Si era efectivamente definir un problema que, por ejemplo, habíamos tenido ya, que tenía el peronismo históricamente, vamos a decirlo, porque desde la muerte de Perón, que el peronismo no podía distinguir, digamos, organizar institucionalmente, creo que nunca lo va a lograr, porque ahí hay una cuestión que tiene que ver con otra índole, que es los liderazgos no se pueden definir en una elección, eh, tiene que ver también con la imposición de la persona, digamos, más allá del reglamento institucional, lo que las instituciones impongan, hay una cuestión de personalismo que va más allá. Pero más allá de eso, el peronismo tenía el problema, en la elección del 2003 van 3 candidatos del peronismo, a la elección general, una elección rara, era después de la crisis del 2001-2, ¿correcto? Y es cierto que ya estaba cansado en el poder el kirchnerismo dentro del peronismo cuando se implementan las PASO, porque ya eran un bloque muy importante, y las PASO son por primera vez en el 2011 y se sanciona la ley en 2009. Digamos, más allá de todo esto, después, como decía Leonardo, las fueron utilizando diferentes partidos y como decía Estefanía, claro, las consecuencias
leyes que se piensan para un contexto, si la ley continúa, afectan la organización a futuro. Lo mismo no está pasando con el presidencialismo. Los que pensaron el presidencialismo en el 1853 no tienen la más remota idea de lo que iba a pasar en el mundo, ¿correcto? Y los que lo pensaron en el 94 tampoco. Estamos muy lejos ya. Bueno, entonces ahí yo pensaba si sería interesante un debate sobre las PASO, contando todo lo que pasó. Por ejemplo, cuando se utilizaron de manera, por ejemplo, para mí ficticia en la de Macri de Cambiemos, porque todos sabíamos que el candidato era Macri. Entonces ahí, ¿para qué hicieron PASO? No, no lo critico, es una estrategia electoral, pero digo, está bueno usarla ahí, o sea, como sistema si uno lo piensa. O qué efectos tiene. Lo digo así sin saber, no tengo conclusiones. Esto supongo que es lo que debería sanamente hacer un grupo de expertos de diferentes grupos de agrupaciones para pensar cuál es el mejor sistema para dirimir la regla de juego. Es No que tengo idea en realidad. ahí en esa elección que vos decís, el candidato era Macri para que fuera una PASO, en realidad lo que tendría que haber hecho el peronismo es meterse en la interna de Cambiemos y votar a Sanz o a Carrió para descartar a Macri de la interna. Claro, lo que pasa es que también ahí tenemos el diseño de las PASO, que es vos podés votar en una obligatoriamente, pero en solo una de todas las internas. Pero se desdibujó todo eso, porque finalmente los partidos terminaron advirtiendo, tal vez, si estaba como está ahora muy polarizado a nivel nacional y para presidencial, no es lo mismo que para elecciones intermedias. Los partidos advirtieron que era mejor no llevar, digamos, una confrontación de un partido interna hacia la población, porque eso debilitaba al partido, como le pasó, por ejemplo, al peronismo en la provincia entre Aníbal Fernández y Domínguez, ¿no? Termina desgastando porque empieza a haber como una contienda entre un partido del mismo grupo que casi los termina enemistando. Igual todo esto, en realidad, perdón, porque me estoy yendo a la mierda, no era el tema de hoy, y sobre todo porque vamos a charlar de esto, porque esto tiene que ver con sistemas electorales, que está dentro del temario. Así que nada, esto tiene que ver con lo que decía Leonardo, está bueno. ¿Saben quién tiene el rol muchas veces de juntar posiciones? El ministro del Interior. Es, digamos, el que más labura el rol del Ministerio del Interior. Es de los más interesantes, les diría, porque a veces no aparece tanto, ¿no? Pero el Ministerio del Interior, fíjense ustedes que en el formato del gobierno, del presidencialista, pero Inglaterra tiene una función muy parecida, de un tipo que tiene un nombre específico que se encarga de juntar mayorías. El ministro del Interior, o la ministra podría ser, no tiene un cargo específico como por ejemplo salud, educación, qué sé yo, defensa. Entonces aparecería ser como que el Ministerio del Interior, salvo hacer los documentos, digo, ¿qué hace el Ministerio del Interior? Seguro que tiene muchas cosas en su página web, pero lo más importante es el ministerio de lo que, hablando mal y pronto, pudiéramos llamar la rosca, porque es el ministerio en donde se trabajan los consensos con las otras fuerzas provinciales, a nivel federal de la mayoría opositora, para construir los consensos necesarios para que el gobierno tenga sus políticas públicas. A fin de cuentas, a veces pienso, si toda política pública que van a analizar no debería tener un pie, una mano, una nariz en lo que pasó en el Ministerio del Interior. ¿Dónde estuvo, por ejemplo, cómo se llama el ministro actual del Interior? No me acuerdo el nombre. Guado de Pedro. Guado de Pedro. Porque ustedes tienen que ver dónde estuvo Guado de Pedro la semana pasada para ver lo que va a pasar la semana siguiente. Porque, o sus asesores, porque en forma silenciosa viajó, se reunió con uno, se reunió con otro, hizo tal, otra, y sale la noticia, por ejemplo. Acuerdo para posponer las PASO un mes. Bueno, seguramente que habrá estado charlando con varios. La mejor forma de investigar para un cientista social sería verle el celular. No, de verdad lo digo. Porque de verdad, porque es como verle la agenda. Entonces uno ve la agenda, no solamente para ver decisiones. ¿Cómo? Un poco ilegal. Claro, pero si vos le decís, mira, no te jode, lo voy a usar para una investigación científica, juro. Solamente necesito saber cómo se mueve tal funcionario para, no sé, hay que ver para qué la investigación. Hay que ver si te lo da. Antes lo que hacías era investigar las agendas. Si vos tenías el acceso a la agenda de algún funcionario, veías qué hacía y bueno, ahí podías advertir cuál era el propósito de cada una de las políticas públicas. No sé si les interesa esto que les estoy contando. Bueno, perdón.
Vengo de una clase muy larga de 5 a 7, que bueno, me mató, la verdad, me mató. Fue ardua. Y ahora viene esta. Ok, estaban hablando, me dijo Javi, de presidencialismo. Entiendo que bajaron a la Tierra de una nave espacial que venía en la nebulosa, hablando de las galaxias y del fin del universo y de qué mierda estamos, y ahora de repente bajamos de golpe, aterrizamos y hablamos de algo que más o menos sé que es las instituciones. Sí, las instituciones, el gran formato, el gran diseño de la forma de gobierno. ¿Por qué estudiamos las instituciones? ¿Y por qué estamos en el presidencialismo? Porque, claro, para entender cómo se construyen los consensos necesarios para generar políticas públicas, le hace análisis político y social de la legislación, es necesario comprender la dinámica de funcionamiento del sistema político. Y entonces ahí aparece dentro del sistema político las tres grandes, yo creo que hay cuatro, pero bueno, tres grandes patas del sistema político. Javi empezó por una, forma de gobierno, ¿correcto? Pero las otras dos, amigues, antes decía amigas y amigos, antes decía solo amigos, ahora ya digo sin miedo, amigues, son sistemas electorales y sistemas de partidos. Voilà, ahí está presentada la materia. O sea, esta es una materia de cuatrimestral, ¿no es cierto? Que siempre me quedo corto, pero no importa. Acá veremos pinceladas, como las que podría dar Leonardo en el Renacimiento. Entonces, pinceladas de lo que sería un desarrollo más extenso del sistema político. El sistema político es, digamos, comprender el conjunto de las instituciones que le dan funcionamiento a al poder, digamos, al poder representado en esas instituciones. No significa que sea el poder real, ¿correcto? Entonces no se olviden que la pata, digamos, eh, de las fuerzas, vamos a decir, materiales, por no llamar reales, no me gusta esa palabra, materiales, no estaría siempre dentro del diseño institucional. Es decir, no van a haber sentado en la mesa de negociación, digamos, de comisiones parlamentarias a los directamente involucrados en la decisión que se va a tomar. ¿Siguen este razonamiento? Es más probable incluso ver a los interesados en la mesa de negociación de la Casa Rosada, de algún ministerio, de alguna secretaría, que en el Parlamento. Es decir, si a alguien le interesa que algo pase, seguramente se va a reunir con un funcionario del Ejecutivo. ¿Correcto? Si el tema es escala mayor, es decir, para esto necesitamos una ley, no vamos a ver a esos funcionarios en el Parlamento, a esas fuerzas políticas, a esas fuerzas materiales, económicas en el Parlamento. Vamos a ver emisarios, vamos a ver diputados y diputadas y senadores y senadoras, representantes implícitos o explícitos de esas fuerzas, a veces lo dicen, a veces no, uno nunca sabe bien por qué se vota. Eso también está dentro del trabajo de ustedes, ¿no? El trabajo, si les interesa esta materia y este tema. Saber cómo es que llegó a esto acá. ¿Quién está interesado en que esto se vote o no se vote? A pesar de quién esto está acá. Esas son las más fáciles de advertir, a pesar de quién. Es decir, aparece, qué sé yo, la ley de etiquetado frontal. Bueno, ya sabemos a pesar de quién. Lo que no sabemos es por qué de repente se vota una ley ignota de las 300 y pico por año y decís, ¿y esto por qué se votó? ¿Cómo llegó acá? Vieron que a veces hubo sesión y que se votó y te tiran un montón de temas. Y decís, estos temas, ¿cómo llegaron a consenso sobre esto? Bueno, qué sé yo, no sé. Eso es lo más difícil. Nunca se olviden por eso de las primeras dos clases. Y viendo este tema, el diseño presidencial, para ir a donde estaban, ¿correcto? Sin saber bien dónde estaban, ustedes corríjanme si algo ya dijeron, Javi me dijo más o menos. El diseño presidencial
no le da un gran lugar al Parlamento. No le da un gran lugar al Parlamento, ¿correcto? ¿Por qué? Bueno, por esa famosa separación. Por esa famosa separación. Y cuando Leonardo decía, me sirve todo lo que me dicen, me encanta que me digan cosas, pero me viene bien, para mí es material, materia prima. No, me dice, yo veo que antes había como grandes figuras, no sé si grandes figuras, pero como que políticos que vamos a decir importantes, y ahora lo veo medio retado. Entonces yo no puedo dejar de pensar cuando decís esto, en la diferencia con el parlamentarismo, ¿en qué? Miren, en el parlamentarismo, los mejores, y si no son los mejores, los más importantes, o los liderazgos más importantes, a pesar que no sean los mejores, si quieren, están en el Parlamento. Siempre. Y me dicen, ¿por qué? Porque es importante estar, porque es obligatorio estar. Porque si no estás, no sos parte del gobierno. Porque si vos no sos miembro del Parlamento, no podés formar parte de ningún cargo ejecutivo. Entonces, no es que el Parlamento, en el presidencialismo hay una incompatibilidad y el Parlamento es raro porque hay una compatibilidad y cómo es que hay una independencia de funciones. En el Parlamento, claramente, el gobierno es un apéndice de ese Parlamento, ¿correcto? Pero no es el gobierno de los 5, 6, 10, 15 ministros. Es un ejecutivo que tiene 1.500, 2.000 o 10.000 funcionarios, pero los 300 que votaron a ese gobierno, escuchen, los 300 que votaron a ese gobierno en el Parlamento, perdón si estoy yendo muy rápido, ahora vuelvo para atrás, son parte de ese ejecutivo. Voy a decirlo de vuelta. Si, por ejemplo, somos una asamblea de 100 y 60 nos ponemos de acuerdo para formar gobierno, es porque esos 60 van a tener un cargo. ¿Entienden eso que es importante? Eso a veces no se ve del parlamentarismo. Eso se ve muy bien en la última elección de Sánchez como presidente del gobierno, en donde se vio obligado a negociar y a acordar con Unidas Podemos, que no estaba en el ADN del PSOE poder acordar con ellos, pero bueno, si no acordaban con Unidas Podemos no llegaban, y bueno, pues se comieron el sapo de Iglesias adentro. No, sí, sí. El caso de España es súper interesante porque tiene una linda dinámica, sobre todo en los últimos años. Después, mira, vos decís el sapo, pero gracias a ese sapo tiene mejor dinámica porque aparecieron un montón de fuerzas y se cristalizó mejor las relaciones, digamos, de las líneas internas que hay en España que no estaban resueltas desde la Guerra Civil Española. Y después del 2011, como que se cristalizó un poco más la política y está más abierto y más conflictivo, ¿no? Las cuestiones regionales, las cuestiones bueno, puntualmente de capital trabajo, si quieren llamarlo de alguna manera. Bueno, pero tal vez es conflictivo lo que digo, pero lo tengo que explicar mejor. Bueno, vuelvo. Entonces, una primera gran distinción, no sé si es una primera, no sé cuál es, ahí está, vamos a hacer al revés. ¿Qué distinciones marcó Javier que son importantes del presidencialismo? Para que yo no repita. ¿Cómo se forma el gobierno? Los mandatos fijos. Y como tercera, pero no tan definitiva, es que el jefe de Estado y el jefe de gobierno están en una sola persona. Bueno, entonces sí. Esta última, ahora vamos a hablar de esta última, ¿desarrollaron más o menos o no? La última que dijiste. La mencionó que como que la menciona Sartori, pero no la desarrolló tanto. Ok, bueno, desarrollemos esta, pero habló de la primera, me parece que sería, la formación del Ejecutivo también tiene que ver con, claro, con la incompatibilidad de funciones. Digamos, decir incompatibilidad de funciones y decir formación del Ejecutivo van de la mano. ¿Por qué? Porque el presidencialismo, la legitimidad presidencial es directa por parte del pueblo. ¿Correcto? Es decir, se vota directa o indirectamente, pero el órgano intermedio, como dice Sartori, no tendría que tener la capacidad de desviar de alguna manera, no tendría la capacidad de decidir o desviar la voluntad popular. Si hay un elector intermedio, ese elector no va a negociar, ese elector va a votar a quien dijo que iba a votar. Es decir, yo soy un elector del candidato Pérez
entonces yo cuando sea elector voy a elegir a Pérez. Si eso no pasa, bueno, no pasa, habrá lío y no será presidencialismo en términos estrictos, porque la voluntad popular se verá alterada, ¿correcto? Sepan también que no siempre tuvimos nosotros elección directa. De hecho, Menem en el 89 y Alfonsín en el 83 se votan con la Constitución del 53. Lo que pasa es que con tantas interrupciones y estatutos provisorios, qué sé yo, bueno, es difícil darle una... como antes en la historia nuestra, antes estábamos muy próximos a la dictadura, hacia los golpes, tratábamos de esquematizar eso, pero ahora ya está, dejémoslo todo como, no para no analizarlo, pero todo como dentro de un periodo no democrático, y ya. Y analicemos del 83 en adelante, porque si no es muy difícil hacer estadística. Lo que sí les puedo decir es que en el año 72, bajo el gobierno de quién era, ¿Lanusse? ¿Estoy seguro? Bueno, antes de Cámpora. Eh, ahí no era Onganía, es el 68, creo que es Lanús, no importa. Ahí se decide más o menos el esquema de la Constitución del 94, porque eligen presidente en una elección directa, no se olviden que la Constitución no estaba vigente, y con una directa sin electores y con una mayoría necesaria del 50%. Y es la primera vez que pasa esto en Argentina. Y después en el 94, cuando se decide el esquema actual, se decide 45 o diferencia de 10 y más de 40 como segunda alternativa, ¿correcto? Y en elección directa. Entonces, un poco trayendo la experiencia del año 72 que había sido bajo un gobierno militar. Me la acuerdo de mis clases de Derecho Constitucional. Pero, cuando hablamos de elección directa, también nos permite hablar de incompatibilidad de cargos. Es decir, como el presidente se lo elige de manera directa, todos los miembros del Ejecutivo en el presidencialismo no pueden ser miembros del Parlamento. Eso es una incompatibilidad. Y nosotros lamentablemente lo hemos naturalizado, venimos a hablar mucho en la clase anterior de esto de que naturalizamos, lo hemos naturalizado como un error, como si estuviese mal, yo siempre estoy jorobando, ¿no? Como si estuviese mal que los miembros del legislativo fueran miembros del ejecutivo. Pero este aquí que en el parlamentarismo es obligatorio que para ser miembro del ejecutivo tengas que ser miembro del parlamento. ¿Y qué tiene de bueno esto, si quieren? ¿Algo bueno o algo malo? Tiene un poco de todo. Bueno, lo bueno es que todos los miembros del gobierno van a tener algún grado de legitimidad popular. ¿Sí? Es decir, en algún mecanismo, no es lo mismo mecanismos de circunscripción uninominal que mecanismos de representación proporcional. Ya lo vamos a ver, lo tiro ahí como pum, lo dejo. Pero algún grado de legitimidad popular van a tener los miembros del gobierno. ¿Y eso evita qué cosa? Y evita que los presidentes, las presidentas, quien sea, ponga como ministros, secretarios, subsecretarios, directores, gente que no fue votada y que incluso no comulga con los intereses o con el partido por el cual el candidato o la candidata fueron elegidos. Lo que puede incurrir en una especie de traición e incluso, les digo, deslegitimidad. Yo, por ejemplo, que a mí no me gustaba De la Rúa, pero bueno, no importa. Me acuerdo cuando De la Rúa gana en el 99 y ya estamos en el 2000 y no sabe qué corno hacer, convoca al ministro de Economía, ¿a quién? A Cavallo. Y había sido el candidato opositor. Quiero decir, imagínense que ustedes votaron a De la Rúa porque se oponía a Cavallo. Y te ponen de ministro de Economía. Es como que yo ahora, por ejemplo, voté a Macri, le voté a Macri porque yo quería un cambio y pone de ministro de Economía a Cristina. O a Axel Kicillof, o a Vudú. Sí, pero escuchame, queríamos el cambio. ¿Cómo más es esto? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? El presidencialismo permite eso. Y yo pienso que eso, dentro de lo que puede ser críticas, que no está dentro de las de Linz, no es muy positivo. En cambio, cuando vos tenés que elegir gente del Parlamento, hay acuerdos previos. El parlamentarismo lo que genera es insta un mayor diálogo. Ahora vamos a criticar igual al parlamentarismo, no es todo flores y rosas.
pero genera un mayor diálogo y hace que todos tengan que ir a debatir al Parlamento, porque todos son miembros del Parlamento. Pero, Entonces, perdón, también puede pasar en el parlamentarismo que para formar gobierno, o sea, vos por ahí estabas votando a alguien que suponés que iba a ser oposición y para formar gobierno de repente pasa a ser oficialismo o gobierno. También te pasa lo mismo. viste, yo lo dije antes y ahora lo había dejado para después, pero sí, viste que antes le dije a Javier, ojo, porque en el parlamentarismo vos elegís si ser oficialismo o oposición. Entonces es un tema, porque por ejemplo, lo que contaba Leonardo de lo que pasó en España, cuando es lo siguiente, digamos, en el parlamentarismo, perdón que sea, ustedes tomen nota, porque no se puede esquematizar todo, no terminamos más. Lo que pasa en el parlamentarismo, cuando van elecciones, los candidatos, las candidatas, más allá del sistema electoral, lo que tienen que dejar en claro, para no traicionar, es con quién no van a hacer alianzas. ¿Entienden? Yo con no voy a hacer alianza. Porque si vos votás a tal, porque te dice que no va a hacer alianza con el otro, y cuando llega al gobierno, la única posibilidad que le queda para formar gobierno, o una mayoría, es hacer esa alianza con ese otro, te termina traicionando. Y entonces incurre en el mismo grado de deslegitimación que tenía el presidencialismo cuando pone a un ministro, un presidente, del cual era el partido opositor, ¿entiendes? Entonces está pasando exactamente lo mismo. Ahora, si vos en la carrera legislativa en el parlamentarismo no decís que no vas a hacer alianza con uno o con otro, no traicionás. Por ejemplo, en España eso pasa todo el tiempo. Hablame. Y también el tema de no tener un mandato fijo, lo que vos votaste en un momento pasan muchos años y después, como supongo que como que es más flexible. Entonces, lo que hace 5 años era imposible, por ahí dentro de 5 sí, cambiaron todos de opinión, digamos. No, pero eso no es por el parlamentarismo, esto pasa acá. Fíjense, ustedes miren para atrás de las personas que tenemos y dónde están y dónde estaban y no, eso eso no es por el parlamentarismo. Manteniendo el mismo gobierno, o sea, por ahí en un momento no te vas a aliar con uno, pero en un momento determinado para sacar determinada ley o una política o cambia el contexto y te tenés que aliar con el que nunca te ibas a aliar. Qué sé yo. Bueno, pará, Sí, acá ese es otro tema, ese es otro tema. Lo tengo que dejar stand-by. No te olvides, pues lo tengo que recontratrabajar ese tema, recontra. Espera. Vamos con lo que estábamos, vuelvo para atrás, si no se me va a dispersar. Una de las críticas, entonces les decía, del tema de la separación de funciones, es esta, ¿no? De que no son los miembros del Ejecutivo miembros del Parlamento y eso está prohibido. Entonces, todos los miembros del Ejecutivo pueden ser, si quieren, el mejor equipo de los últimos 50 años, pero que nadie conoce, para que se entienda claro, ¿no? ¿Quién trabajó todos estos? No los votamos, no, son los mejores. Bueno, pero en un sistema democrático no importa quiénes son los mejores, o los que te parezca que son los mejores. Tienen que presentarse elecciones y decir qué piensan y someterse al escrutinio popular. Digamos, nos guste o no, es así la democracia. Pero el presidencialismo evita, digamos, de alguna manera eso con esta separación. ¿Está? Entonces, y también genera otro problema el presidencialismo, que es la cuestión de la doble legitimidad. La doble legitimidad. Es decir, tenemos a un presidente, pero tenemos 257 representantes del pueblo. No digo los senadores porque son representantes de las provincias. Pero entonces te aparece cualquiera en cualquier lugar y te dice, yo soy representante del pueblo. A mí me votaron. Sí, bueno, todos somos representantes del pueblo. Algunos se olvidan de que son representantes en la Cámara y no en cualquier lugar. Pero esto pasa. Entonces todos se sienten con la legitimidad de decir lo que les parece y se olvidan de que, bueno, están llamados a jugar con el juego de las mayorías y las minorías. Ahora bien, eh, ahora vuelvo a esta. Vamos a desarrollar la otra. En el presidencialismo, el jefe de Estado es el jefe de gobierno. ¿Correcto? O la jefa de Estado es la jefa de gobierno. Bueno, ¿qué implicancias tiene? Bueno, le genera mucho desgaste al presidente, a la presidenta. ¿Por qué? Porque en los sistemas europeos, me suena que esto lo hablamos acá, y si no, no sé en qué clase. No me acuerdo. En los sistemas europeos, las monarquías, y si no, los presidentes europeos, las presidentas, es lo mismo.
pero no jefes de gobierno, ¿eh? Los que en los países europeos no tienen monarquía y por eso tienen presidente. No son el jefe de gobierno, son dos personas distintas. ¿Cuál es el rol? Vamos a, para que se entienda, del rey, para no decir el presidente europeo y que se confundan. ¿Cuál es el rol del rey o la reina? Bueno, lo digo. Protocolar. No, no es protocolar. ¿Quién dijo? ¿Adriana dijo protocolar? No es protocolar. Sí, no es protocolar porque si no, bueno. Tiene la función de firma la reina contra todo lo que tenga que ver con el Parlamento. Ah, pero el primer ministro es el que le dirige. Lo que pasa es que hace lo que dice el primer ministro. Escuchen, el jefe o jefa de gobierno es sostenido o sostenida. Voy a hablar todo en femenino porque estoy repodrido. La jefa de gobierno es sostenida por una mayoría que surge del Parlamento. ¿Correcto? A la reina, o en los casos de repúblicas europeas que le cortaron la cabeza a la reina, la presidenta es otra persona distinta, no es la jefa de gobierno. ¿Correcto? La presidenta no tiene un rol, o reina, no tiene un rol protocolar. Primero, es símbolo de unidad nacional. Nosotros no lo vamos a entender, pero sepamos que es así. No lo vamos a entender nunca porque nosotros nos independizamos de las virreyes a las que odiábamos y que sentíamos que eran la enemiga a la cual debíamos destruir para que nosotros pudiéramos nacer. Una cuestión es michiana de amigo-enemigo, ¿correcto? Entonces no podemos entender cómo gastan plata en una reina con joyas. Pero tiene que ver con el momento inicial de la formación del Estado. Se crea en torno de un reino, ¿correcto? Y ese reino es la grandeza de la nación. De hecho, el Estado soy yo de Luis XIV es eso, y mucho más que eso. Dije poco, no, mucho más que eso. Gobernaba, efectivamente. Cuando la monarquía deja de tener ese rol protagónico de gobierno, porque deja de gobernar, porque pasa a gobernar la burguesía a través del Parlamento, la monarca, o la presidenta, si le cortaron la cabeza a la monarca, tiene que velar por la continuidad de un gobierno siempre. Es decir, que el rol fundamental de la reina es asegurar la existencia de un gobierno. Es mucho más que protocolar. Es decir, es la que asegura que no haya anarquía. Nunca puede tomar posición, por eso tantas cagadas se mandó el rey de España, y entonces ahí aparece como que empieza a temblequear todo cuando toma posiciones en favor de un partido. No puede hacerlo, no puede hacerlo. Puede, sí puede, lo hace, pero no es bueno para la salud de la unidad nacional. ¿Entienden? Y por eso todos los gobiernos se convalidan o se legitiman en la presidencia o en la monarca, que tiene que decir, ok, o que tiene que llamar a las partes a conversar, o que tiene que aprobar, por ejemplo, que se convoquen a nuevas elecciones para generar nuevas mayorías, porque las mayorías existentes no llegan a formar un gobierno. Entonces no es que entonces, ¿qué hace la monarca? Voy a dejar gobierno yo, no gobierna, convoca elecciones para que forme una mayoría que pueda gobernar. Ustedes no sé si advierten, por ejemplo, que en la época de Alemania, cuando estaba Bismarck, estaba el rey Guillermo. Y ahí uno, viste, cuando lee la historia no entiende bien qué pasa. ¿Qué? Estaba Bismarck, murió y volvió Guillermo, ¿qué pasa? Bueno, está pasando esto, de que en realidad todavía en ese momento los monarcas no habían perdido del todo la capacidad de gobernar. Ya no es como ahora que vivimos en gobiernos democráticos, en donde no aceptamos que gobierne alguien que no sea elegido por el voto popular indirecta o directamente. ¿Se entiende esto que estoy explicando? Nosotros en el presidencialismo no tenemos esa posibilidad, porque tenemos en una misma persona las dos funciones. Por eso, por ejemplo,
¿por qué estaba sentado Chávez con el rey de España? Que el rey de España dijo, ¿por qué no te callas? ¿Qué hacía el rey de España sentado con Chávez en la misma mesa? Claro, que Chávez ahí iba como jefe de gobierno y como presidente. Y el monarca español venía como representante del Estado español. En esa mesa estaban sentados tanto Zapatero como el rey de España. Bueno, entonces, claro, porque se ve que iban a charlar de cosas de gobierno, vamos a decir. Pero, por ejemplo, ¿vieron cuando asumen las presidentas? Siempre sigo con el femenino, y dicen, a mí me eligieron, pero yo soy la presidenta de todas. Y eso es el discurso inicial de todas, ¿o no? No existe que alguien así asuma y en el primer discurso en la asamblea diga, soy la presidenta de la facción que me eligió. No. Yo sé que me eligieron algunas, que otras no me eligieron, pero yo soy la presidenta de todas. Y es obligatorio que lo diga. Y de hecho se tiene que poner en ese rol, como un rol paternalista, ¿vieron? Pero sigue respondiendo a una facción. El presidencialismo no resuelve esa problemática. Digamos, no solo no la resuelve, le pone tensión. Porque no puede decirle la presidenta abiertamente, bueno, yo voto para las que me eligieron. No lo puede decir, se pudre todo. De ningún tipo de ideología. No existe. No puede cristalizarlo. ¿Siguen este razonamiento? Eso es un tema que, digamos, el presidencialismo le impone esa rigidez. Ahora, en un momento, Estefanía también dijo, bueno, pero pasa el tiempo, se entiende la misma variable, ¿eh? Y cambian las cosas, pero y si los gobiernos se mantienen. Atención, el parlamentarismo, hay elecciones periódicas, no es que no. Entonces, un gobierno se mantiene, correcto, pero hay elecciones y las mayorías pueden cambiar. La capacidad que tiene que tener un fuerte liderazgo en Europa es la de saber siempre ser mayoritario, aunque sea minoría, ¿sí? Ser la primer minoría, para estar siempre en posición de formar gobierno teniendo los cargos más importantes. Angela Merkel es un ejemplo perfecto, todos sabemos. Algunos dicen, che, pero ¿por qué acá Evo Morales se lo critica? A Roosevelt, si quieren, se lo criticó, porque 4 elecciones seguidas es mucho, y no se puede, y Angela Merkel va no sé cuántos años, 16, no sé cuántos. Bueno, no siempre gobernó cómodamente, no siempre gobernó cómodamente. De hecho, durante la mayor cantidad de sus mandatos, tuvo de vicecanciller, que sería como el segundo en importancia, ella es la canciller, no son los ministros de Relaciones Exteriores, llaman canciller a la jefa de gobierno. Tuvo como vicecanciller al jefe, porque ese era hombre, del partido opositor, que era el Partido Socialdemócrata. Ella era como si acá gobernara. Si estaba Cristina y Macri, Macri y Cristina. No sé si es así, pero para que se entienda. Uno era el segundo del otro, ¿entienden? Y así durante la mayor parte de sus gobiernos. Los parlamentarismos no son todos iguales, tampoco lo son los presidencialismos. Hay otros elementos importantes que pueden tomar ahí nota al lado, la variable federal. La variable federal que jode todo, jode en el mejor sentido, lo digo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay muchas dinámicas que no se entienden. Yo sé que Estefanía, como me dijo que es de Neuquén, lo va a entender. Hay dinámicas que no se entienden si no atendemos a las cuestiones locales. Y ahí voy con otro tema. Miren que es muy, muy importante entre las diferencias, sigo, entre parlamentarismo y presidencialismo. Max Weber, perdón, me fui a la mierda, pero esto está bien lo que voy a decir. Max Weber decía en 1917, más o menos, 6 o 20, no sé qué año, más o menos, antes de morir, o tal vez antes de la Constitución del 17, lo tendría que haber dicho antes. 1915 vamos a poner, estoy inventando. Decía que los parlamentos no servían para nada. SIC. Los parlamentos no sirven para nada. Yo a veces le pregunto a los de ciencia política, bueno, les gusta que se lo diga, a los de derecho se ponen mal cuando les digo que los parlamentos no sirven para nada porque se agarran, ¿cómo no sirven para nada? Pero yo digo, no, lo dijo Max Weber. ¿Cuál era el temor de Max Weber? No era el temor no era la clase proletaria, el temor no era la revolución obrera, el temor era la burocracia. Ese era su mayor problema, porque él veía que en la burocracia se veían amenazadas las libertades individuales. Y él decía, este es el problema del futuro. No desconocía el problema marxista, pero es otro. Y él decía, necesitamos que la política, escuchen, ponga la mayor cantidad de cargos.
¿Contra qué cosa? Contra el funcionariado burocrático que reclama que todos los cargos son técnicos y que tienen que ser elegidos por concurso y no por elección democrática. Entonces él dice, Weber, necesitamos que el Parlamento, que ya vimos que es muy incapaz, porque desde que vinieron las revoluciones, estamos en un estado asambleario, pero la asamblea no resuelve nada, ¿vieron? Debate, debate, debate y no llega a conclusiones. Acuérdense, primera junta, junta grande para diluir el poder del Moderno, primer triunvirato es porque no hay un liderazgo definido como la CGT actual, segundo triunvirato después de la batalla de Cepeda de febrero del 20, y después el directorio supremo. Siempre gobierna uno mejor que muchos. Entonces Weber decía, la asamblea no sirve. Ahora bien, ¿qué hacemos? Vamos a darle un rol fundamental, que el Parlamento elija al gobierno. Y dice Weber, ese es el rol del Parlamento. ¿Por qué? Porque necesitamos un liderazgo fuerte que pueda controlar al funcionariado burocrático. Eso es lo que estaba pensando él, ¿no? No pensaba en Hitler, pero bueno, se le fue de las manos. Decía, necesitamos un Parlamento que tenga, ahí está, una función revitalizadora del Parlamento. Porque se la pasan discutiendo, no resuelven nada, y eso que genera en la sociedad, descrédito, deslegitimación, no son eficaces. ¿Entienden? Bueno, ¿cuál es el rol más importante que tiene hoy el Parlamento Europeo? Sostener a un gobierno. ¿Y qué significa sostener un gobierno? Bueno, formar parte de él y aprobarle todas las políticas públicas. Entonces, en Europa, cuando un gobierno tiene una buena base de sustentación parlamentaria, puede llevar adelante su plan de acción, porque va a tener aprobadas todas sus políticas públicas, porque básicamente uno puede pensar, bueno, porque puede tener un liderazgo con un partido con un liderazgo importante, o porque básicamente nadie quiere que caiga el gobierno, porque si cae el gobierno, caen todos los puestos, es decir, caen todos los parlamentarios. Por eso es difícil que se remueva un gobierno, ¿entienden? Y se va a reformar cuando haya elecciones. Ahora bien, es muy normal entonces ver que en el parlamentarismo el Parlamento funciona como una escribanía del Ejecutivo. De hecho, no puede ser de otra forma. Y no está mal que sea así, porque en realidad ellos lo ven como el poder político. Si hay gobierno, está bien que se aprueben todas las leyes que propone el gobierno. Lo digo para desmitificar el eslogan de que el Parlamento es una... Primero que nunca lo es, ni bajo el kirchnerismo, ni bajo Cambiemos, nunca el Parlamento es una escribanía del Ejecutivo. Si ustedes empiezan, yo pone cara, pero en Leonardo está bien, pero para afirmarlo, si quieren, hay que ir a la estadística. Y esto es cómo se votaron las leyes que se votaron, cuántas se votaron, y de esas con qué bloques se votaron y qué apoyos tuvieron. O sea, la respuesta tiene que ser, entre comillas, si quieren, científica. Entonces ahí empezás a ver que hay de un poquito de todo. Hay un trabajo muy lindo, nosotros lo tenemos dentro de los apuntes, que se llama La política en los tiempos de Kirchner, llega hasta el 2011, es un libro muy interesante porque toma diferentes casos lo tienen ahí en el WordPress, hasta ese periodo, cómo se votaron las leyes, hecho el trabajito, ¿no? Hasta el 2011, qué apoyos de qué bloques tuvo el gobierno, quiénes siempre fueron oposición, quiénes eran oficialismo y quiénes votaron ambivalentemente en función de los intereses. Y ahí van a ver que hay un mix de todo. Esperen un segundo que en mi casa están gritando un montón. ¿Me esperan? Esperen. Un chiquitín. Volví. Decía, en el parlamentarismo en general pasa esto, de que todas las leyes son aprobadas. Ya entienden por qué. Hay uno chiquitito de Pasquino que se llama Los poderes de los jefes de gobierno, ¿sí? Que
tiene unos cuadros muy lindos, o sea, cuáles son los poderes de los jefes de gobierno, y hay un apartado espectacular que dice, por ejemplo, ya me quedó un poco viejo el libro, ¿no? Pero porcentaje de aprobación de las propuestas de ley iniciadas por el gobierno y por el Parlamento, repito, porcentaje de aprobación de las propuestas de ley iniciadas por el gobierno y por el Parlamento. Podría sacar una foto y mandarlo. Ahora después lo hago. No se lee nada. Bueno, no importa. Y dice, por ejemplo, en Alemania, el 76%, esto es viejo ya, es del 2005, no importa. El 76% de las leyes son propuestas del Ejecutivo y solo un 18% del Parlamento. Ahí hay que atender la cuestión federal. Hay muchos Länder con mucho poder, son como las provincias. En España, por ejemplo, el 92% de las leyes son propuestas del Ejecutivo, el gobierno que está sostenido por el Parlamento. En Gran Bretaña, bueno, es el más alto, el 94%. Después lo vamos a ver bien por qué. O sea, todas las leyes son del gobierno, ¿correcto? Portugal baja muchísimo, habría que ver por qué, 45, Italia el 75, Irlanda el 98, Suecia el 96. ¿Qué quiero decir con esto? Todas las leyes son propuestas del Ejecutivo. De hecho, por ejemplo, en algunos países, como Chile, no se aceptan propuestas que no sean del Ejecutivo, es decir, las iniciativas son todas del Ejecutivo. Ahora bien, ¿cómo pensar a los presidencialismos y la gobernabilidad? Bueno, miren, en los parlamentarismos, en las elecciones, escuchen, todas las alianzas son posteriores, pero a la elección van todos separados. Vuelvo al femenino. En la elección van todas separadas, es decir, cada partido intenta lograr la mayor cantidad de escaños bancas posibles. ¿Para qué? Para tener la mejor posibilidad de negociar después. Entonces, llegan todas separadas en la elección y, como decíamos antes, indican tal vez cuál puede ser la alianza que no van a hacer. Yo con este no me junto. De hecho, cuando ven las elecciones en Alemania, en el noticiero, en la parte de atrás, se ve todo el tiempo los posibles gobiernos en función de los colores. Por ejemplo, si un partido lleva el amarillo y otro partido lleva el verde, entonces atrás te ponen la mixtura entre los dos colores y te hablan de los colores según las posibles formaciones. El gobierno podría ser bordó, morado, celeste, marrón. Marrón sería un mix de todo, como la caca, bien marrón. Que es todo, se juntó todo. En el presidencialismo, escuchen lo que voy a decir ahora, todas las alianzas son previas, porque lo más importante es obtener el botín principal, la presidencia. Si vos no, perdón, me traigo una yerba. Si vos no obtenés la presidencia, te quedás 4 años boyando. Eso no está bueno en el presidencialismo. Porque cuando te quedás 4 años boyando, ¿qué haces? Vas al staff televisivo, presentás acciones judiciales de todo tipo para tener notoriedad, metés la marcha de la recontramarcha de la marcha, ¿entienden? Pero no tenés, digamos, funciones institucionales e incluso les digo más, de responsabilidad. Porque cuando vos tenés, y esto lo estamos viendo bien con la pandemia, cuando tenés funciones de responsabilidad o de gobierno, no, digamos, no podés hacer promesas irresponsables o decir cualquier locura, porque te ves ante la necesidad de responder ante la población en su conjunto. Entonces, mientras más gente esté integrada en una alianza, yo les diría, si quieren, más sensata, más cuerda va a ser la política. Es decir, no va a haber tanto grado de locura de que se dice cualquier cosa porque, bueno, total, como no tengo ninguna responsabilidad, quien está en la oposición, en el momento en que le toca, en el presidencialismo, dice lo que se le canta. Total, ¿qué rol institucional tiene? Ninguno. Entonces, todas las alianzas, decía, son previas, se conforma un gran frente, ahí lo tienen, frente de todos los que podemos estar en el frente para hacer gobierno. Es natural que eso pase, eso va a pasar siempre en los presidencialismos. Fíjense cómo la dinámica institucional fuerza las alianzas. La fuerza en forma previa, y después la mantiene o no la mantiene, y ahí vienen las traiciones, los enojos, las despechadas, ¿no? Por ejemplo, criticaban a Macri que el radicalismo no tenía un gran protagonismo, qué sé yo. Igual también eso hay que relativizarlo porque tampoco es tan así.
De hecho, en la elección del 17, se explica por otros motivos, el radicalismo apoyó mucho más que en el 2015 la Alianza Cambiemos. ¿Por qué? Porque iban en alianzas electorales en todas las listas, en todos los municipios y las provincias, y había muchos cargos ahí apetecibles. Bueno, todo esto que estoy explicando son diferencias entre presidencialismo y parlamentarismo, ¿correcto? Perdón, están muy calladas y callados, y yo tal vez quieren decirme algo, hablen, ¿eh? Estoy hablando mucho. Tiene que ser dinámico, participativo. Siento que estoy hablando todo yo. No, una cosa No está. que yo vivo en un municipio y como que relativiza esto del que pierde, el que gana se lleva todo y el que pierde se lleva nada. En la Carta Orgánica Municipal que se modificó hace 10 años, incorporaron que en las elecciones municipales los concejales, o sea, el candidato a intendente puede elegir, antes de la elección tiene que avisar esto, que en caso de perder puede quedar como primer concejal y se corre toda la lista. Entonces, Claro, se cortó. Porque los principales opositores, si quieren, después quedan como con... Ay, Se ¿a dónde cortó todo. quedé? Ah, Ahí está, dale. Ah, abandonó. Nos abandonó cuando le invité la aplicación. Le iba a decir que lo repita. Estaba bien lo que estaba diciendo. No sé si escucharon. Hasta donde se escuchó. Ahí volvió. Che, cuando me pones un... Sí, decí. Si querés sacar la cámara para decirlo. Ahí, dale. No se te escucha, ¿eh? No se escucha nada. Ahí ahora. está. Dale. En las elecciones municipales lo que se incorporó fue que los candidatos a intendente, si avisan previamente, en caso de perder, pasan a encabezar la lista de concejales. Entonces, los principales opositores, si lo deciden, pasan a formar parte del legislativo. Entonces es como que no mueren políticamente, digamos. Claro, bueno, eso de alguna manera que está diciendo Estefanía es una forma, si quieren, no vamos a decir de reparar, pero de atenuar esa famosa rigidez del presidencialismo. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque, bueno, no, ¿saben qué evita eso? Un tema que tuvimos recontra en el presidencialismo, las candidaturas testimoniales. ¿Se acuerdan de las candidaturas testimoniales? Bueno, la crítica era feroz, porque claro, la mayor crítica de todas fue Scioli. ¿Se acuerdan? Scioli fue el ícono más icónico porque él era gobernador de la provincia, se presentaba como candidato a primer diputado, no sé si era primero, creo que sí, si no era el primero era el segundo, porque primero iba Kirchner, que era el único que no era testimonial, porque efectivamente fue. Y él tuvo Néstor Kirchner fue el diputado. Creo que era segundo Scioli. Todavía no había ley de paridad por esos dos hombres. Y a Scioli le preguntaron todos los programas, en todos los canales, usted, por sí o no, y no me dé vueltas a la pregunta, si gana, ¿va a asumir? Y yo le tenía que decir sí o no. Ustedes pueden buscar todas las entrevistas de Scioli y todas sus respuestas, y todas fueron evasivas, muy inteligentes. Hay que tener una capacidad supina, ¿no? Para poder no responder sí o no. De hecho, sabíamos que no iba a asumir. Ahora bien, ¿qué hubiese pasado en un parlamentarismo? Yo sé que es provincial este tema, que Scioli es gobernador, pero no importa. No hubiese tenido este problema, porque en el parlamentarismo, para ser gobernador, tenés que ser miembro del Parlamento. Entonces, ¿usted por qué se presenta? Y me presento, pero si no me presento, tengo que dejar de hacer gobierno, me tengo que presentar, la gente me tiene que reelegir, tengo que validar. Kirchner en ese momento quería nacionalizar la elección y convalidar o legitimar su gobierno en una elección de medio término, pero el sistema presidencialista, entre comillas, no se lo permitía. Y él quería poner a todos los candidatos, digamos, más importantes a que se la jueguen en la elección. Elijan o rechacen, ¿no? Digamos, de alguna manera enalteciendo la política. Pero, claro, lo tenía que hacer en contra del sistema que decía, no pueden presentarse si tienen cargos ejecutivos, y sino que renuncien al ejecutivo para presentarse e ir al Parlamento.
todo esto venía de la mano de la incompatibilidad. ¿Vieron todo lo que arrastra la incompatibilidad? Que no tiene, si nosotros entendiésemos con Weber que el Parlamento está para sostener un gobierno, no es problemático. Listo, yo tengo funciones ejecutivas y voy al Parlamento para votar cuando tengo que votar. Incluso para los sostenedores de que la política genera un gasto, bueno, el que tiene un cargo en el Ejecutivo y en el Parlamento cobra un solo sueldo. Y ahí nos ahorramos uno. ¿No es cierto? Porque si no tenés ningún cargo en el Ejecutivo, sos miembro del Parlamento. Si tenés un cargo en el Ejecutivo, no cobrás tu dieta como legislador. Fin del asunto. La oposición cobrará porque solo está en el Parlamento y el Ejecutivo, el gobierno, todo que está en funciones, cobrará por su cargo. Pero al mismo tiempo están en el Parlamento para discutir lo que están haciendo. Van, tienen que votar, tienen que poner la jeta, y la oposición le puede decir al oficialismo en el Parlamento, no importa qué partido, en qué momento, usted hizo toda esta política pública y es un desastre. ¿Por qué hizo esto o aquello? Pero en el Parlamento es como que los que discuten están ajenos a la agenda de gobierno, como si tuviésemos dos mesas de negociación. Por un lado la mesa de gobierno, la rosada, y por otro lado la discusión en comisiones en el Parlamento. La doble legitimidad, la separación de funciones, la desconexión de la política de alguna manera. Eso para mí es como la mayor crítica al presidencialismo, que le genera esta rigidez, esto de las alianzas, esto de las tensiones que se generan. Ahora, ¿qué sería lo malo en el parlamentarismo, digamos, así a secas? Bueno, Italia es el mejor ejemplo. Italia es el mejor ejemplo de lo que podemos llamar la ingobernabilidad. ¿Por qué? Porque tiene promedio, hace 50 años, tiene promedio de 9 meses máximo de gobierno y cambia. Es decir, no puede mantener un gobierno por más de 9 meses seguidos. Desde el año 1948, más o menos. Y dice, ¿qué pasa? Ya aprobaron todo en Italia. Ya aprobaron, cambiaron el sistema electoral 3 veces. Han formado todo tipo de coaliciones. Yo cuando veo Italia pienso, guarda, cuando empezamos a plantear esta idea de que el parlamentarismo sería mejor en Argentina, porque patatín, patatán, porque somos muy parecidos a los italianos, ¿vieron? Somos muy pasionales, nos abrazamos, y que todo, y gritamos cuando llegamos a un lugar, y a ver quién grita más fuerte. Y bueno, yo pienso que nos llevaría con el sistema electoral que tienen, y la desconexión, y la cantidad de regiones, y la enemistad norte-sur, y que tienen ellos, sus problemáticas locales, a una ingobernabilidad. Cuando no hay un mandato fijo y cuando las mayorías o los partidos en el Parlamento son irresponsables, ¿sí? Y cuando nadie se quiera hacer cargo del fracaso de la política o de las políticas públicas, se empiezan a diluir los gobiernos, todos empiezan, vamos a decirlo mal y pronto, se abren de gambas. Yo no soy gobierno, yo no soy gobierno, yo no soy gobierno. ¿Y quién es gobierno? Y aparece un presidente. Vieron, Italia tiene presidentes porque también no tiene monarquía. Entonces aparece el presidente, convoca a que se convoquen nuevas elecciones, para que se formen nuevos gobiernos, a ver si lo convalidan. Hace poquito formaron uno, por ejemplo. Estaba buscando porque el último dossier de la revista Le Monde Diplomatique de abril es de la parte europea, tiene dos partes, la América Latina y la parte europea, la revista acá, es sobre la crisis en Italia. La última nota pueden leer, Italia ingobernable. Tiene 50 partidos, miren, esto es típico del parlamentarismo, forman coaliciones que se llaman oversight, sobredimensionadas, es decir, frentes de todos extremadamente amplios, en donde no se sabe quién gobierna, quién es el responsable de lo que se plantea, ¿correcto? Y cuando baja la popularidad, todos empiezan a no ser parte, y otra vez tienen que formar gobierno. ¿Y qué pierde cuando pasa esto? Pierde el régimen político. Es decir, cuando un gobierno no gobierna y cuando hay ingobernabilidad, aparecen las ideas extremistas que dicen hay que cambiar de régimen. Siguen esta idea, ¿no? Porque es muy importante. Y en hay que cambiar de régimen, bueno, aparece, como diría ahí Hannah Arendt, el famoso temor al totalitarismo.
¿no? O la autocracia. Es esta idea de que no convocás a ninguna oposición, porque si saben que el Parlamento es un lugar de charlatanería, el gasto de la política, la cosa va por otro lado, y bueno, se pierde la posibilidad de los consensos, de que todos sean escuchados. Eh, todos los parlamentarismos no son iguales, máxima, TUC. Todos los parlamentarismos no son iguales. Es decir, va a depender muchísimo entre muchas variables, yo les diría tres, si quieren. Hay muchas, pero tres fundamentales respecto de cómo se forma gobierno. Una muy importante es si el gobierno que se va a formar necesita o no de una mayoría explícita. Esto significa, si los miembros del Parlamento que tienen que formar un gobierno tienen que hacer sí o sí más de la mitad de los miembros, 50,0,1%. Es decir, más del 50% tenga que levantar la mano o apretar un botón para votar. Eso significa una mayoría explícita. Cuando eso pasa, vos tenés un gobierno de una gran coalición que puede llevarte a la ingobernabilidad. Cuando vos tenés un gobierno que no tiene que tener una mayoría explícita, podés lograr entonces un parlamentarismo con un gobierno de minoría. ¿Qué significa un gobierno de minoría? Uno en el que no hay ninguno que sea mayoritario, pero que la primera minoría, por alcanzar un 30 y pico por ciento, logra imponerse como la opción dentro de las 5 opciones que se presentan para gobierno. Y el presidente, el monarca, lo convalida. Entonces, va a ser un gobierno con poca legitimidad, con alto grado de responsabilidad, porque las políticas directamente van a estar asociadas a ese gobierno, ¿correcto? Con un control mucho más fuerte por parte del Parlamento que sí puede censurarlo, la gran variable del sistema parlamentario, la moción de censura. ¿Mm? Los sistemas parlamentarios tienen lo que se llama la moción de censura, es decir, cuando la asamblea, si son dos, serán dos, según hay bicameralidad o monocameralidad, tiene la posibilidad, a través de una moción de censura, de disolver el gobierno y eventualmente convocar elecciones para formar uno nuevo o efectivamente formar uno nuevo. ¿Mm? Cuando hay gobiernos de minoría, la moción de censura es más probable. Cuando hay gobiernos de mayoría explícita, más del 50%, rara vez hay moción de censura. ¿Por qué? Y porque la mayoría está en el gobierno. Es elemental. En Inglaterra nunca va a haber moción de censura. Ya hablamos en otro momento de Inglaterra. Otra de las variables, entonces les decía, una es los gobiernos de minoría, los gobiernos de mayoría, y ahí colé el tema de la moción de censura como variable. Sé que algunos que conocen un poquito más me preguntarán, ¿y qué pasa con la moción constructiva de censura? Bueno, si termino de decir todo esto, hablo de la moción constructiva de censura, que es otra. Otra variable fundamental va a estar determinada por el sistema electoral, que yo les conté es otra de las grandes patas del sistema político. Forma de gobierno, sistema electoral, sistema de partidos. Entonces, otra gran pata fundamental es el sistema electoral. No es lo mismo, lo tiro, ¿eh? Entonces, por favor, cuando no entienden, me tienen que decir. No sé de qué mierda estás hablando, Ezequiel. Cuando un sistema electoral es de mayorías, no es lo mismo que un sistema de representación proporcional. Los sistemas de representación proporcional admiten de alguna manera una mayor diversificación en el Parlamento, una mayor pluralidad, sería la palabra. Pluralidad, es decir, mayor cantidad de fuerzas que integran la Asamblea. Cuando el sistema es de mayorías, son menos la cantidad de fuerzas que integran la Asamblea. Cuando el sistema es de mayorías, la traducción de votos en bancas no es tan lineal, es como un colador que deforma todo. Es decir, pero como si yo voté a obtuvo el 28% y obtiene 2 bancas. ¿Cómo es posible esto? Bueno, es porque había un sistema de mayorías que de alguna manera forzaba la construcción de gobiernos en menosprecio de la pluralidad.
Lo estoy tirando como título, no estoy explicando los casos específicos. La otra gran variable es si el país es unitario o federal. Y ahí sí ponemos la bicameralidad. No es lo mismo sistemas parlamentarios con una sola cámara que sistemas parlamentarios con dos cámaras. En general, con una cámara es más sencillo de analizar. Pero cuando son dos cámaras, como por ejemplo Alemania, se complica mucho, porque por ejemplo, el Senado, el Senado no es la Cámara que vota las leyes, pero sí es una máquina de impedir. Francia igual es unitaria y también tiene Senado y también es una máquina de impedir. Bueno, sí tiene dos cámaras, más allá del parlamentario, más allá de si es federal o unitario, sí tiene dos cámaras. Porque hay una cámara que siempre es la que representa las regiones, si es unitario, no importa. Pero son cámaras que no votan al gobierno, las cámaras como que nosotros entendemos las de senadores. No votan al gobierno, pero impiden las políticas públicas del gobierno. ¿Entienden? Y aparece como un enfrentamiento entre cámaras. Y ahí, escuchen, cuando un parlamentarismo tiene dos cámaras, se parece mucho más a veces a un presidencialismo. ¿Por qué? Porque tiene que lidiar el gobierno tanto con las mayorías en la Asamblea de Diputados, como así también en las diferentes regiones, para conseguir los votos necesarios. En el presidencialismo hablamos, vuelvo, me voy para este lado, ya que estábamos, que no lo dije antes, pero esto va de la mano de lo que decía Estefanía. Hablamos de gobernabilidad cuando un presidente, una presidenta, consigue la mayor cantidad de políticas públicas posibles a través del Parlamento. Es decir, siempre las presidentas, vuelvo al femenino, logran gobernar a través de decretos, reglamentaciones, mesas de acuerdo, ¿correcto? La forma que quieran. Pero le da mucha más robustez al gobierno si logran todas esas políticas traducirlas en leyes sancionadas en el Parlamento, porque tienen mayor consenso, mayor grado de jerarquía, ¿correcto? Todos sabemos que la implicancia de una ley no es lo mismo que una disposición o una resolución del Ejecutivo en una mesa, aunque por ejemplo, la asignación universal fue un DNU, pero bueno, no importa. Ahí había un grado de legitimidad mucho más importante. En los presidencialismos, como los presidentes finalmente gobiernan por mandato fijo, lo que tenemos que ver no es si mantuvo la gobernabilidad porque estuvo 4 años. Lo que tenemos que ver es si logra articular en el Parlamento las alianzas necesarias para que le voten todas las leyes. Por eso les decía al principio, es muy importante el ministro del Interior. Todos los gobiernos, en cualquier sistema parlamentario presidencialista, semipresidencialista, lo que quieran, tienen articuladores que trabajan en el Parlamento, siempre. Y siempre es importante para entender el análisis político y social de la legislación, quién es el articulador de las mayorías. Lo digo como dato. O que se sentaran para charlar y que tuvieran las mayorías necesarias. ¿Sí? Dije bastantes cosas, ¿no? Bueno. Es un resumen de todo, parlamentarismo y presidencialismo. Decime, Estela. Sí, bueno, yo de política y demás no es que domino para nada el tema, pero en todo momento pareciera que, bueno, un poco la línea de la crítica o las desventajas del presidencialismo sería que al tener en el Parlamento, bueno, por el sistema, digamos, de representación, y en contrario a como es en el parlamentarismo, que el gobierno es parte del Parlamento, digamos, tiene representación parlamentaria y entonces pueden sacar las leyes como
con más facilidad y tienen más apoyo en el Parlamento, no así en el presidencialismo, que pareciera que por esto de la separación de poderes hay más, si no estoy entendiendo mal, si no estoy formulando mal la pregunta, como menos posibilidades de sacar todas las leyes que quieren, ¿no? Tal vez mi formación sea muy rígida respecto del sistema en el que vivimos y el que aprendimos. No está bueno tener esa, no digo oposición por la oposición misma, sino ese contrapeso de que no puedan hacer todo lo que quieran con todas las leyes que quieran, cuando a veces esas leyes pueden llegar a socavar institucionalmente estructuras que está bueno que se conserven o con las que el pueblo no está de acuerdo cambiar, etcétera. No sé si me explico la pregunta que quiero hacer. Yo ya entendí como que, ¿qué pasa si de alguna manera tenemos un sistema que permita que grandes coaliciones modifiquen las grandes reglas del juego? Exactamente, y con facilidad, digamos. Ahí está, te lo entendí perfecto. Bueno, mira. Sí, lógicamente que primero hay que ver qué entendemos por grandes reglas del juego y si la mayoría quiere o no. Para eso tenemos el mecanismo de lo más importante, que es la reforma constitucional, ¿correcto? Que ahí hay un mayor grado de rigidez, no se puede modificar de cualquier forma. Y eso en Europa es también bastante más rígido, es parecido en ese sentido y no se puede modificar de cualquier forma, pero cada país tiene su sistema. Yo no veo, digamos, que los presidencialismos, bueno, justamente o sea, vos decís, perdón, vos ves que en los parlamentarismos sí sería posible esto y en los presidencialismos no, y por eso estaría bueno en este momento como lo tenemos tal cual. Porque Claro. no le permite al presidente, de alguna manera a la presidenta, hacer lo que quiere porque no consigue esa mayoría. Claro, Exacto. yo estoy como más a favor de esos controles, Freno, claro, que no tengan el cheque en blanco, digamos. Sí, como que está bueno. Sí, la verdad que si lo decís así desde este punto de vista, tiene cierta lógica. Sí, claro, fíjate, finalmente no puede el gobierno de turno modificar las grandes reglas del juego, pero igualmente, ojo, primero quiero que sepan algo. Yo no defiendo la posición parlamentaria. Primero lo dije con Italia, ¿no? Que veo que es un despelote. Ahí te respondo la pregunta, no me olvido. Pero y segundo, quiero decir esto que es muy importante. Es muy importante, perdón, 2 veces lo dije, muy importante, elegir directamente a la presidenta o al presidente, porque, esto no lo dije en ningún momento, porque nosotros no tenemos reina o rey, y no hay símbolo de unidad nacional, y podría ser muy problemático no tener una figura presidencial fuerte que a veces puede ser necesaria. ¿Por qué? Porque en Europa, cuando un gobierno no logra la mayoría, cuando se pelean entre ellos, cuando cambia el primer ministro, cuando cambian de gobierno en las coaliciones, siempre hay unidad y siempre hay un respaldo en la monarquía o en la presidencia cuando tiene ese rol. Y como nosotros no teníamos, en aquella época se pensó, bueno, tenemos Jefferson, Hamilton, tenemos que tener, Madison era, tenemos que tener un presidente fuerte. Porque justamente esta es la idea. No podemos dejar todo, pero un presidente fuerte en el sentido, vamos a decir ahora con Estela, que asegure la vigencia de las instituciones y que no propenda la anarquía. Yo pienso de todos modos que, Estela, que no, ningún cambio de gobierno, ni a parlamentarismo, ni a presidencialismo, ni va a permitir que se modifique la Constitución así, porque si eso no pasa ni en Europa ni acá. Sí creo que es importante articular un sistema que permita el mayor consenso posible, ¿sí? Sin poner en riesgo la gobernabilidad. ¿Entendieron? Es difícil porque decís, bueno, ¿y cómo lo logramos? Bueno, no sé, pero esa es la clave. ¿Por qué? Porque es cuando vos decís, quiero más democracia, pero que no se pierda la efectividad de gobierno. Es decir, que estén todos de acuerdo para gobernar, que eso no significa modificar la Constitución, ¿correcto? Y que todo el tiempo haya una interpelación constante al poder. Bueno, ahí los cráneos se sentarán a pensar, vuelvo al origen del curso de la parte que me tocó hoy a mí, cuando arrancamos con Leonardo, y yo decía, me gustaría un debate sincero sobre las PASO, también pienso, me encantaría un debate sincero sobre esto. A mí me encantaría que me convocaran y que me dijeran,
sí, ¿cómo pensamos esto de acá para de la política del 2035? No tiene nada que ver con lo que está pasando ahora. La democracia ya tiene muchos años, pero pocos. Podemos reformar muchas cosas. ¿Cómo hacemos para conseguir grandes mitos? ¿Qué hacemos con los expresidentes? ¿Tienen que tener un cargo vitalicio en el Senado? Yo, por ejemplo, creo que sí. Me van a decir, pero estás loco, Ezequiel. A mí me parece bien que Alfonsín, que Menem, que Macri y que Dualde y que Kirchner en su momento y que Cristina tengan un cargo en el Senado. Siempre un presidente, una presidenta, cuando pasa su mandato, puede ser una voz de experiencia. Y miren lo que les voy a decir, para un sistema como el nuestro en el que discutimos todo, que haya gente que ya haya pasado por ese puesto, que entre comillas no tenga mayores ambiciones, que no tenga que seguir compitiendo electoralmente y que puede ser una voz de referencia para convocar al diálogo y a los consensos, siempre es importante. ¿Entienden lo que para mí es muy importante? Es decir, porque ahí vos construís, si quieren, padres, madres de la democracia. Gente que pasó por el cargo, gente que ya estuvo en el poder, gente que ya llegó al máximo grado de ambición política, si lo quieren ver en un lugar peyorativo, y que ahora están ahí pudiendo aportar desde la voz de la experiencia sin pretender más, sin tener que ir a elecciones, sin jugársela. Porque si ustedes se fijan, Menem hizo campaña hasta el último de sus vidas, arrastrándose en un spot. Realmente era patético. Alfonsín hizo campaña. Cristina tuvo que volver a hacer campaña. Macri está de campaña. Dualde aparece cada tanto a ver si pincha con algo. El único que no apareció más fue de la Rúa. Y eso está bueno para crear, qué sé yo, ¿saben qué? Para darle, porque finalmente, miren, para terminar, no hay instituciones ajenas a las personalidades y a los nombres propios. Son los nombres propios también los que hacen las instituciones. No podemos prescindir de los liderazgos de cualquier partido. ¿Entienden lo que acá que voy? No podemos decir, no, tal es mala palabra, que Pirulito no aparezca más, que Menganita se vaya. No, todos tienen que estar ahí, digamos, para lograr, digamos, si ya estuvieron, ser, digamos, un muro de contención que sostenga las instituciones. Las instituciones finalmente las componemos entre todas y todos. Eso a veces es más sano que los diseños institucionales, cualquiera que fuese. Porque a veces uno quiere establecer alianzas y consensos y es el propio sistema el que no te deja. Pero si vos querés, la vas a lograr igual. Como fue, por ejemplo, la interna de UNEN. UNEN, la que contaba Leandro al principio. Se armaron todo un esquema de sistema DONT, para armar la lista. Miren, no había nada planificado. Lo hicieron porque querían. Tenían ganas de armarla, la armaron, lo hicieron, conformaron la lista. Y eso fue mucho. La interna entre Cafiero y Casella, la interna radical, la interna del año 96 entre Fernández Mejía y de la Rúa. No había leyes antes que lo obligaran, ¿no? Bueno, no sé si respondí algo, Estela. Perdóname. Sí, gracias. Igual, profesor, yo tengo mi autocrítica acá. Nuestro presidencialismo está un poquito en decadencia y está un poco criticado. Y a mí me parece bien que se queden lo que tengan experiencia, pero tienen que abrirse a la sociedad. Formaron, creo yo, un monopolio del poder que ahora se está viendo con esta crisis sanitaria, que ese monopolio del poder ya no da más. Como que entre ellos mismos ya hay crisis de poderes y que creo que todos los cambios que realizaron no lo realizaron para largo plazo, lo realizaron para acomodarse y quedarse en el poder y potenciarse en el poder. Estaría bueno que, como opino, que tienen que pensar de acá a largo plazo, no solo a corto plazo. Nuestro sistema de gobierno y nuestro presidencialismo está en crisis porque cada 4 años se renueva todo y la economía empieza de cero. Y la economía no puede empezar de cero, la economía tiene que pensarse a largo plazo. No puede venir un gobierno, sacar un crédito, poner otro. Por eso yo creo que nuestro sistema de presidencialismo es bueno porque yo también hay crítica en el parlamentarismo, también hay este monopolio del poder. Y lo tiene un grupo y si ese grupo no está en el partido, tampoco podés influenciarte. Yo creo que el presidencialismo es bueno, pero habría que ver cómo renomamos nuestro presidencialismo para salir de nuestra Argentina y que sea mejor, porque la verdad que necesita un cambio, personalmente.
¿Alguien quiere decir algo? Sí, si me permitís por la hora, y perdón porque estamos medio pasados, pero eh, eh, voy, me sumo a lo que dice Delicia, y me parece que por un lado está la teoría política y de sistemas, y por otro lado, y en esto tal vez yo sea muy simplista y muy reduccionista, me parece que no pasan las soluciones por mejoramientos de sistemas políticos. Para mí se reduce, perdón, parezco Doña Rosa con lo que voy a decir, pero para mí el gran problema de la Argentina es ético. O sea, como dice Delicia, pensar a largo plazo, un pensar fuera de mí, fuera de mis intereses, fuera de mi círculo personal de poder. O sea, entonces creo que no hay un interés que me exceda a mí misma. Entonces pasa ni siquiera por lo económico o el sistema político, sino por hasta una cuestión psicológica de ego y de ética. Perdón, lo simplista, pero para mí pasa por ahí. Yo para responder, perdón, a las dos les diría justamente que no hay que ser, porque las dos fueron simplistas y reduccionistas. No se piensa a largo plazo, la economía, los poderes, me quiero quedar. Y bueno, un poco, yo desde el lugar de la ciencia política, soy politólogo, les diría, bueno, miren, no se puede analizar así. No se puede, porque siempre es complejo. Y a mí no me gustan los reduccionismos y sobre todo, no es que no pueda coincidir ni siquiera en el fondo con la idea, pero yo no soy partidario de decir, o es una cuestión ética, o el que está se quiere quedar porque sí, y hay que pensar a largo plazo, porque justamente están acá en análisis político y social de la legislación y en general en la carrera, para desentrañar, ¿sí?, todo esto y no reducirlo a discursos ampulosos que a veces son comprados. Yo quiero decirles que tal vez, a veces cuando escucho discursos así tan grandes, tan grandilocuentes, tengo la sensación de como que tomamos discursos prestados y yo no sé si cuando les plantean las cuestiones puntuales de cada una de las políticas que se analizan, van a decir lo mismo. Es decir, si nos metemos en cada tema, vamos a empezar a encontrar un montón de vericuetos. Y el tema puntual de que por qué estudiamos el diseño institucional, coincido, en que no arregla todo, y tal vez no arregla, y tal vez arregla poco, entender el diseño institucional y reformarlo. Y yo no estoy diciendo acá, ni con Javi decimos que reformarlo mejoraría la Argentina, ¿eh? Todo lo contrario, solo lo explicamos con la misma tesitura con la que explicamos las dos clases anteriores. ¿Para qué queremos entender el diseño institucional? Para saber cómo se articulan los consensos que no responden puntualmente al diseño institucional, sino que responden a motivaciones políticas A, B, C. Y ustedes tienen que saber, ¿por qué se da esta política? Bueno, y una vez que se da, ¿cómo es la tensión? ¿Cómo es la relación de fuerza? ¿Qué ha pasado, digamos, respecto al diseño institucional y esta política? ¿Tuvo alguna incidencia? ¿Le ayudó a generar un consenso? ¿No? ¿Se hizo a pesar de? ¿Entendés? No. Nunca vamos a explicar la Argentina o las Argentinas imaginadas, ahí voy con la mano, nunca las vamos a entender o explicar con esta materia, este puntal de hoy. No, para nada. Es una herramienta más que nos ayuda a pensar, igual que las anteriores, igual que lo que sigue. ¿Está? Yo prefiero que, sin que ustedes se alejen de esa idea que tienen de largo plazo, de la economía, que no puede venir uno y cambiar lo que hizo el otro y dar media vuelta a todo, y qué sé yo, sin alejarse de esa idea que pueden tener y que es válida y está bien que la tengan, tratar de ser meticulosas en el foro íntimo en el análisis. ¿Para qué? Para no decir todo, por ejemplo, bueno, es una cuestión cultural, o es una cuestión ética, o acá nadie quiere laburar, porque si no, yo acá las considero intelectuales, es decir, las que piensan a los demás. Y si nosotros no nos transformamos en intelectuales que piensan a los demás, terminamos siendo habladas por otros. ¿Qué significa habladas por otros? Que repito lo que me dicen. Y yo no quiero que les pase eso.
no significa que no tengan que pensar lo que me dijeron, hasta yo puedo coincidir. Yo también quiero una política a largo plazo para la Argentina, pero rechazo el eslogan, ¿entiendes? Es decir, está bien, yo coincido, pero me gustaría ver por qué pasa tal o cual cosa. ¿Se entiende lo que digo? Sobre todo para la materia esta que estamos haciendo, que de eso se trata. Sí, perfectamente. Y a mí me gustaría que los que son biólogos, los que entienden mucho de esto también, se le abra el espacio, ¿entendés? Porque la única manera, yo también creo que todos los espacios, creo que los que están en el poder son pocos politólogos. Estaría bueno que... Le respondo a Alicia, pero después le dijo a Ana y creo que Silvana también. Cada vez hay más politólogos, las puertas no te las van a abrir, hay que abrírselas uno generando colectivos, como vos bien contaste con lo de los enfermeros, y creo que por eso están acá ustedes, seguramente todas tienen trabajos relacionados, así que... Ana, ¿qué querías decir? Ana Emilce. Mano levanta. Ah, no, es Silvana. Las tengo al lado, una de la otra. Y la manito es de Silvana. Soy yo. No, quería decir que pensando un poco en lo que estuve leyendo los textos y lo que hablábamos hoy en la clase, la realidad de Italia, y pensaba que lo que sería interesante sería tal vez trabajar en alguna modificación del sistema, utilizando como base, para no hablar discursos prestados de ningún escritor anterior, que bueno, obviamente uno siempre los usa, pero pensando la realidad local, ¿no? Como no comprar otro sistema que ya existe, que funcionó en otro lado, que no funcionó, y utilizando lo que vos decías, las personas, el conocimiento de las personas que estuvieron en distintos cargos, en distintas fuerzas, utilizando nuestra propia historia, nuestra propia, lo que nos equivocamos, lo que nos salió bien. Digo que sería bueno repensarnos e intentar avanzar hacia un sistema que nos permita, aunque sea un híbrido, aunque sea un nuevo, aunque sea argentino, porque tiene que responder a nuestra locura, a nuestra idiosincrasia, digamos, repensar un sistema que nos permita una mayor representación y una mayor gobernabilidad en paz, ¿no? ¿Pensabas? Bueno, para una futura reforma, yo quiero participar de la reforma. Yo haría, por ejemplo, un gobierno de gobernador, un consejo de gobernadores haría y gobernadoras, consejo de salario en la Constitución, mil cosas haría. No sé, tengo una cantidad de cosas. Pero ojo, Silvana, hay que mirar mucho lo que hicieron otros países, y otras provincias. Porque, como me dijo Javi, que arrancó con Aristóteles. Aristóteles agarró y se estudió todos los sistemas de gobierno que existían en su momento, en su época. Y a partir de ahí por supuesto, elaboró una teoría de gobiernos para sí, para otro, ¿no? Del ejemplo, de estudiar de lo que vivimos, sin copiarnos, claro, porque nosotros tenemos nuestras propias necesidades. Por eso, un sincretismo, ¿no? El sincretismo institucional. ¿Sí? Bueno, estamos, perdón, hay una mano más, perdón. Jonathan tiene la mano levantada, perdón, Sí, bueno, respecto al presidencialismo, y bueno, yo identifiqué bueno, soy de Perú, pero me parece interesante la historia de Argentina, ¿no? En que ha tenido más guerras civiles que me parece que todos los países de Latinoamérica. Ha estado en guerra casi todo el siglo XIX, me parece. Y en los temas respecto a las guerras civiles, creo que erigieron un sistema, ¿no? Un sistema destinado a evitar pues que se segregaran las provincias, ¿no? Y un gobierno fuerte, un gobierno central fuerte, pero en algo parecido también ocurrió en mi país, en que existía pues estas guerras, aparecieron militares y quisieron imponerse y evitar pues la decisión también de las provincias. Me parece que por allí también
en ese discurso, el discurso de una unidad y que alguien que dirija el barco, se erigió pues estos sistemas, ¿no? Bueno, asentarse estos sistemas aquí en Latinoamérica, ¿no? En mi caso, en el caso de mi país, pues es complicado también, es un país multicultural, ¿no? Hay pueblos indígenas, hay en los tiempos en que se comenzó, digamos, la república, cada región, pues, uno no se consideraba, pues, peruano, sino consideraba del lugar de donde era. Yo soy de Ica, yo soy de Arequipa, o yo soy de Lima. No había una identidad, ¿no? Una identidad, definida, ¿no? De peruano. E imagino que debe ser igual en Argentina en esos momentos en que cada provincia se consideraba independiente, autónoma, y se podía erigir, pues, un gobernador en representación del pueblo. Y, y no había una identidad, ¿no? Una identidad argentina, tal como la conocemos ahora, ¿no? El discurso, ya pues, me imagino que antes, existía, pues, entre comillas, ¿no? Como algo curioso, el decir de que soy de Salta, y enarbolarlo como una nacionalidad, ¿no? Frente a Buenos Aires, ¿no? Y en mi país, pues, el decir soy de Arequipa o soy de Lima como una nacionalidad independiente, y como el Estado, digamos, o la figura política que se estructuró, una imposición, ¿no? Una imposición arbitraria hacia esa independencia. Eso es lo que quería mencionar. Bueno, Jonathan, te lo tomo, tiene que ver con las cuestiones locales. Pasa en todos los países del mundo, pasa acá, pasa en Europa, por supuesto. Tiene que ver, también se puede pensar en el diseño institucional atendiendo a las cuestiones locales, siempre hay que atender las cuestiones locales. Pero bueno, no quiero extenderme más porque son 9:20, y muchos tendrán que irse a comer, y otros no sé a qué. Igual a muchos lugares, no, de nada, Jonathan, yo me quedo con lo que dijiste, para seguir charlándolo. Pensaba en los potosinos y los cochabambinos y los jujeños en las guerras, y los cochabambinos en las guerras intestinas del norte, que después terminó siendo Bolivia, el Alto Perú, que ahí se jugó la independencia argentina, y las localías. Bueno, no importa. Todo eso, para decirte, Jonathan, que escuché todo, pero como son las 9:20, nos vamos a la mierda. No quiero. Bueno, muchos lugares por donde decía no pueden ir, primero porque llueve, y segundo porque estamos en restricción de circulación. Así que bueno, donde se vayan a quedar, sean felices. Después veo con Javi cómo seguimos. Espero que la hayan pasado bien, que la estén pasando bien, que los temas les gusten. Fermín siempre nos dice. Él dice, no sabe qué hacemos, pero sabe que los chicos se van contentos. Está bien. Con eso estamos. Fermín. No sé qué les dicen. Droga no les damos. Bueno, después les decimos cómo seguimos. ¿Está bien? ¿Con qué textos, qué temas? Y bueno, después también dejo la clase a disposición. Nos vemos el viernes que viene. Adiós. Chau, chau. Muchas gracias. Chao. Chao, Hasta luego, gracias. Chao. Chau, chau. Gracias, profe.